Dios le bendiga a mis hermanos, bienvenido a su programa Provocando un Avivamiento. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los pobres en espíritus. Estas fueron las palabras que el Señor Jesús dijo en Mateo 5 del 1 al 3 y dice así: viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escucha estas palabras, las voy a repetir. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que me llama la atención de todo esto es cómo comienza Mateo diciendo: viendo las multitudes, subió al monte y sentándose sus discípulos vinieron a él. Sus discípulos. Esa palabra discípulo llama mucho la atención, porque un discípulo es un aprendiz, es un alumno, es alguien que quiere aprender de su maestro. Y así nosotros tenemos que aprender de Jesús, a ser sus discípulos. Por eso Él no nos manda a ser miembros, sino que nos manda a ser discípulos. Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos, no miembros, discípulos que estén pendientes. El discípulo siempre está dispuesto a aprender. Por eso tú ves que los discípulos estaban con Jesús ahí. Y Él le dice esta palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú te das cuenta, la última palabra en el libro de Malaquías es la palabra maldición. Y Jesús en el Sermón del Monte abre diciendo bienaventurados, que significa bendición o benditos. Ahora, si cambiamos esa palabra, la palabra bienaventurados por bendición o por bendito, benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Para nosotros es una bendición ser pobres en espíritu. ¿Cuáles son las cualidades de alguien pobre? Alguien que siempre tiene necesidad, alguien que está mendigando, alguien que siempre necesita. Y Jesús dice: si quieres entrar a mi reino, necesitas estar hambriento constantemente. Si quieres aprender de mí, tienes que estar hambriento constantemente. Si quieres conocer más de mí, tienes que estar hambriento constantemente. Mira algo. Uno tiene que entender, Jesús era el maestro de sus discípulos. La palabra maestro aparece con frecuencia en los evangelios varias veces. Aparece 45 veces en Marcos, 71 veces en Mateo, 38 en Lucas y 78 en Juan. Y en los Hechos se usa 28 veces. Esa palabra maestro, mira cuántas veces registrada en la palabra. Y ahora, ¿qué poder tiene esa palabra en nosotros? ¿Realmente Jesús es nuestro maestro? ¿Y nosotros estamos siendo sus discípulos? ¿Estamos aprendiendo nosotros de Jesús? ¿Estamos nosotros sentándonos a la mesa y a escuchar lo que el Padre quiere decir? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender era que la manera en la cual los discípulos se le enseñaba era muy diferente a la de ahora. Hoy en día el maestro está parado y los alumnos están sentados. En la antigüedad no era así. En la antigüedad el maestro estaba sentado y los discípulos estaban parados. Estaban parados prestando atención sin distraerte. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Si nosotros queremos heredar aquella promesa que Dios nos ha entregado, tenemos que ser pobres en espíritu. Tenemos que estar hambrientos constantemente por la presencia de Dios. Tenemos que estar hambrientos por su palabra. Tenemos que estar hambrientos por las cosas espirituales. Muchos de nosotros esa hambre por la presencia de Dios la ha saciado cosas materiales, la cual no debería ser así. Tu prioridad debería ser tu relación con el Espíritu Santo. Tu prioridad deberían ser las cosas espirituales. Tu prioridad debería conocer cada día más a Jesús. Conocerlo más debería ser tu prioridad. Y muchos de nosotros hemos sustituido eso por cosas materiales. A veces le dedicamos más tiempo a otras cosas que a la presencia de Jesús. A veces le dedicamos más tiempo al teléfono que a estar con Él. Por eso se nos hace difícil entender esto. Pobres en espíritu. Aquel que constantemente es pobre en espíritu, constantemente se mantiene viendo cosas diferentes en Dios. Nosotros tenemos que entender que si no hemos estado orando como debemos, si no hemos estado en la palabra como debemos, si no hemos estado en su presencia como debemos, tenemos que volver a ser pobres en espíritu. No es casualidad que profeta Malaquías, la última palabra que dice es maldición. Y Jesús dice, abre el Sermón del Monte diciendo bendito, bendición.
Mira cómo cambia todo eso. Es una bendición ser pobre en espíritu. Para muchos le darían vergüenza hoy el día, porque cuando vemos a los pobres en las calles, a veces decimos, wow, qué necesidad tienen. Pero si tú lo miraras en las cosas y las tornaras un poco espirituales, te dieras cuenta que así como ese hombre que está pidiendo en la calle necesita para comer, para lo que sea que esté pidiendo, así Jesús quiere que tú seas, que estés pidiendo constantemente, que le digas, Jesús, te necesito, que corras a su presencia, que hagas lo que tengan que hacer con el simple hecho de ser saciado por la presencia de Dios. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que dice, porque de ello es el reino de los cielos. Aquellos que son pobres en espíritu, tan pobres que tienen que mendigar para ser recompensados. A ese nivel de pobreza espiritual yo quiero tener. Yo no quiero llegar a un punto en mi vida en la cual yo sienta que soy satisfecho y que soy lo rico suficiente y ya no lo necesito a Él. Yo prefiero ser pobre en espíritu y constantemente buscarlo y tener esa necesidad. Que nada cambie. No importando el lugar donde Dios me lleve, nada de eso cambie lo que Dios ha dicho de mí. Que nada de eso cambie mi relación. Que nada de eso afecte lo que Dios ha dicho de mí. Nosotros tenemos que entender, ellos reciben el reino de los cielos por la pobreza de espíritu. Es un requisito absoluto el ser pobre en espíritu para estar en el reino de los cielos. Para entrar en el reino de los cielos, vuelvo y lo repito, necesitamos ser pobres en espíritu. Si nos mantenemos pobres en espíritu, estaremos constantemente experimentando algo nuevo en la presencia de Dios. Algo que nosotros tenemos que entender es que el reino de los cielos es para aquellos que tienen necesidad. Si tú te das cuenta, ninguno de nosotros quisiéramos ser pobres, quisiéramos mendigar, quisiéramos estar en la calle pidiendo de comer. Pero a veces nosotros tenemos que entender que necesitamos ser pobres espiritualmente, que no podemos llegar a un punto en el cual nos saciemos tanto que pensemos que ya no necesitamos a Dios. Nuestra vida sin Dios son nada. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. El llamado a ser pobre en espíritu es puesto primero por una razón. Porque coloca a los mandatos siguientes en perspectiva. No pueden ser complementados por la fuerza de uno mismo, sino por medio de la confianza de un mendigo en Dios. Nadie llora hasta que es pobre en espíritu. Nadie es débil hacia otros hasta que tiene una perspectiva humilde de sí mismo. Si no usas tu propia necesidad y pobreza, nunca tendrás hambre y sed de justicia. Y si tienes una perspectiva demasiado alta de ti mismo, encontrarás difícil el ser misericordioso con otros. Esa palabra tiene que estar guardada en tu espíritu. Por eso no podemos tener un concepto alto de nosotros mismos. Y eso es lo que nos habla el apóstol Pablo. En nosotros mantenernos pobres en espíritu constantemente cambia nuestra vida. Por eso hay situaciones en nuestra vida donde Dios lo que está provocando en nuestra vida, nosotros vemos un desorden. Dios está organizando nuestra vida, está poniendo cada cosa en su lugar. Cada cosa que vivimos tiene un propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. ¿Qué tal si hoy tú le dices a Dios, Señor, ayúdame, enséñame a cómo ser pobre en espíritu? Ayúdame a tener esa hambre constantemente. Ayúdame a tener la valentía de ir constantemente a ti. A que no me siente esa culpabilidad. Hay momentos que un mendigo, no importando cómo se sienta, tiene que ir a pedir. Tú importando cómo te encuentres o cómo te sientas, lo que estés pasando, con lo que estés viviendo en tu vida. Si hoy tú decides acercarte a Él, necesitando, pidiendo, pero Él dice, llama, yo responderé. Toca, yo abriré. Tú tienes que hacer una acción y esa acción va a provocar una reacción. Así que es tiempo de que te levantes y entiendas que si quieres heredar el reino de los cielos necesitas ser pobre en espíritu. Que el reino de los cielos es para aquellos que son pobres, que tienen necesidad constantemente. Quédate con estas palabras. El reino de los cielos es para aquellos que son pobres en espíritu.
Por eso es necesario que entiendas eso. Si quieres crecer, necesitas ser pobre. Si quieres avanzar, necesitas ser pobre en espíritu. Si quieres parecerte a Jesús, tienes que ser pobre en espíritu. Si quieres ver cambio en tu vida, necesitas ser pobre en espíritu. Necesitas constantemente decirle, Señor, ¿qué hago en esta situación? Señor, estoy en este momento tan difícil de mi vida que no sé qué pueda pasar. Pero es necesario que tú entiendas, comiences a confiar en Dios, comiences a entender que esa pobreza espiritual no te hace menos, sino que te hace más, porque te lleva a un lugar donde muchos desearían estar. ¿Cuántas personas han muerto? Y te aseguro que si a un muerto tú le preguntas cuál fuera su deseo, no fuera tener un carro, no fuera tener una casa, no fuera tener una familia, sería volver a vivir. Y hoy en día tú tienes la oportunidad, tú que me estás mirando, tienes la oportunidad de levantarte cada mañana. No importando las cosas que viviste en un pasado, es necesario echarlas a un lado y decirle a Dios, yo soy el pobre en espíritu que te va a buscar. Yo soy el pobre en espíritu que estará tocando tu puerta cada mañana. Estaré llamándote, estaré como loco buscándote si tengo que hacerlo. El libro de Cantares relata una historia donde el novio entra por la puerta y comienza a llamar a la amada. Y la amada está en la cama muy cómoda, distraída, haciéndose el pelo. Pero cuando la amada fue a buscar el novio ya era demasiado tarde. Se afanó tanto en las cosas que tenía que se olvidó que el amado lo estaba llamando. Cuando salió, dice la palabra, que fue por los pasillos del palacio a buscarla y le preguntó a los guardias, pero su amado ya no estaba. Ya no estaba el amado. El amado de nosotros, que es Jesús, nos está esperando constantemente. Está esperando que nosotros vayamos a Él para Él respondernos. ¿Quién dijo que Dios se va a apartar de ti en tus momentos difíciles? ¿Quién dijo que Dios no va a estar ahí cuando tú te sientas mal? Si Dios no está ahí en nuestros momentos difíciles, entonces igual a otro hombre. ¿De qué vale servir a Dios si cuando lo necesita no está? ¿De qué vale servir a Dios si cuando todos me dejen Él me deja? ¿De qué vale seguir a Dios si cuando sienta que nadie está ahí para mí, Él no lo esté? Pero no es así. Aun cuando tú no sientes que Él está ahí, es cuando más cerca Él está de ti. Así que hombre, mujer, joven que me estás mirando, recuerda esto, es necesario ser pobre en espíritu y es necesario ir constantemente a la presencia de Dios. Así que Dios te bendiga, comparte este video con alguien, suscríbete a nuestro canal y recuerda estas palabras, avivamiento o morimos. Dios te bendiga.